Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, Muy buenas tardes. bien, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Nice. Bien, entonces empecemos. Bueno, hoy es un poquito diferente la dinámica. Hoy tenemos más de un grupo. Hoy están todos los grupos a los que les doy monitorías. No todas las personas porque no pudieron conectarse todas hoy, pero sí una gran parte de ellas que generalmente se conectan. Entonces, para los que no me conocen todavía, yo soy Luis Felipe Carvajal. Soy su monitor en Fundamentos de Economía. Si se preguntan por qué estamos viendo esto desde el segundo corte y no desde el principio del semestre, es por problemas, digamos, de comunicación con el director. Pero en teoría, todos los monitores debíamos de haber dado monitorías desde el principio, 1 o 2 semanas después. Entonces, empecemos. Les había dicho también a algunos que esta es la segunda parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de elasticidad. La primera parte la vimos hace 8 días con algún grupo y por tanto yo les envié el video para que estuviéramos, digamos, todos al nivel. Algunos lo hice un poquito más tarde y me disculpan, pero les envié el video. Entonces, hoy hacemos la segunda parte de elasticidad. Listo. Entonces recordemos que la elasticidad es un concepto que saca la economía de la física, ¿cierto? Habíamos dicho que existen varios tipos de elasticidad que aplican tanto la oferta como la demanda, ¿cierto? Habíamos dicho que detrás de eso habían unos determinantes que condicionaban la forma en que la elasticidad se daba. Es decir, que uno tenía que pensar en estos determinantes para tener en cuenta la elasticidad. Y habíamos hecho un cálculo de esa elasticidad de la forma sencilla, que lo vimos, si no mal recuerdo, lo vimos de una manera superficial. Algunos, los que alcanzaron, hicieron esta encuesta. Estudiamos también esta noticia y hoy entonces empezamos con el punto medio. Algo que quiero aclarar antes de empezar con este tema es que no todos están al mismo nivel, o sea, en tanto el profe. Algunos profes están viendo este tema para después y otros ya lo vieron. Digamos, la profe Marlin, el grupo que le da a la profe Marlin, ya están adelantados, ese tema ya lo vieron. Y estarán viendo otras cosas como impuestos y eficiencia de mercados. Y hay otros que recién entran a este tema. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero en teoría, y lo que yo voy a tratar de hacer es ver todos los temas. Lo que pasa es que, digamos que me enfoco más en este porque es el más difícil, en teoría. Entonces es como una forma de ayudarlos. Y porque, pues en realidad está de primero en la mayoría de planeadores, elasticidad. Así empieza el segundo corte. Listo, entonces, habíamos dicho que la elasticidad es la sensibilidad de los precios de dos variables, perdón. Es el examen de dos variables, que puede ser precio, demanda, puede ser precio, oferta, puede ser precio de un bien, precio de otro bien. Entonces, siempre que pensemos en elasticidad, tratemos de pensar en sensibilidad. Es decir, si cambio en un eje el precio, digamos así, si cambio en un eje el precio, es decir, por ejemplo aquí P y lo paso a este P', según la demanda, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Listo? Entonces me está viendo ese cambio proporcional de movernos de este punto a este punto que está aquí. Es como una forma superficial de analizarlo, pero ya lo vamos a ver otra vez bien. Vale, entonces entramos al tema de la demanda, de elasticidad del precio y la demanda por punto medio. ¿Listo? Entonces, pensemos que es un punto medio. El punto medio es como ese tipo de punto central. Es como quien dice la mitad del medio del centro. ¿Y por qué se hace eso? Parte generalmente de un error. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo vas? ¿Estás grabando la clase? Sí, sí. Esta vez sí me acordé, sí. Sí, Juan, aquí está grabando, mira. Dale, perfecto, gracias, hermano. Vale. Listo. Entonces, pensemos en la elasticidad desde el punto medio.
ese método, el punto medio, nace como un error. Entonces lo que quiero hacer es que entre todos calculemos lo que vimos la clase pasada, pero aplicado a este ejemplo que está aquí. A este ejemplo que está aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos en cuenta que ese punto medio nace de un error, y es este que está aquí. ¿Listo? Que pueden existir diferentes elasticidades dependiendo si se parte de un punto o del otro. Entonces, comprobémoslo y pasemos del punto A al punto B. Sencillito. Y yo para eso les hice, digamos, unos pasos que más ratito veremos en la otra diapositiva. Pero en teoría vamos a pasar del punto A al punto B. Es decir, que vamos a pasar de precio 4 a precio 6, ¿cierto? Y que vamos a pasar de cantidad 120 a cantidad 80. Entonces, la fórmula para calcular este cambio está aquí. ¿Listo? Ese es el método sencillo. Entonces, vamos a calcularlo. Bueno, generalmente uso esta plataforma, me parece muy útil. Voy a ampliar aquí para que se vea mejor. Y tratemos de calcularlo entonces. Entonces, tenemos una cantidad final. Voy a subrayarle aquí. Una cantidad final, que sería en este caso B. Y tenemos una cantidad inicial, que sería en este caso el punto A. ¿Listo? Entonces calculemos primero esto en cantidad. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, tenemos cantidad final 80 menos cantidad inicial 120. Lo dividimos entre la cantidad inicial, que es 120. Y eso lo multiplicamos por 100%. Vamos a ver si me lee el por ciento. Listo. Me da 1 sobre 3. Si hacemos esta división, que yo no me lo cuadra, me da un 0.33, ¿vale? O 33% de crecimiento. Y si lo hacemos con el precio, vamos a hacerlo aquí con el precio. Espero que me estén entendiendo, muchachos. Si no me entienden, me dicen y retomamos. Trato de explicar de otra manera. Pero en teoría lo que estamos haciendo es reemplazar valores en esta fórmula que está aquí, ¿listo? Entonces tenemos un precio final que es 6 menos un precio inicial que es 4 dividido entre un precio inicial que es 4 por el 100%. Entonces recordemos que el anterior nos dio 1 sobre 3, ¿no? Que eso era 33%. Y en este caso, vamos a hacerlo acá. 1 sobre 2 nos da 0.5, que no es otra cosa que el 50%. Entonces, digamos que al reemplazar esos datos, o sea, este que está aquí, que para el caso que estamos haciendo de ir del punto A al punto B, voy a señalarlo aquí, tenemos que este es la cantidad final, que esta es la cantidad inicial, y que este es el precio final y que este es el precio inicial. Todo esto lo reemplazamos aquí, ¿listo? Aquí, 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 aquí. Entonces es importante identificar las partes y de qué punto a qué punto nos movemos. Y luego de eso hacemos la división. Si recordamos, en la primera nos dio 33% y en la segunda nos dio 50%. Entonces hacemos esa división y yo lo tengo aquí especificado. ¿Listo? ¿Hasta el momento me van entendiendo, muchachos? Yo sé que es un poquito complejo porque, digamos, tiene un componente matemático que no habíamos visto antes. Pero quiero saber si me están entendiendo, si no están entendiendo, si no sale de dónde salen los datos. Recuerde que este es el método sencillo, ¿no? Te pregunto cómo se llama esa aplicación donde estás haciendo las operaciones. Esta aplicación se llama Symbolab. La famosa Symbolab. De esta tengo la versión gratuita.
que digamos aquí deja de escribir un resultado diferente y sirve para dar chancucos, pero entonces luego hablamos de eso. Ve, Felipe, qué pena, te molesto. ¿Será que puedes volver a explicar desde el principio? Es que me Vale. conecté un poquito tarde. Sí, sí, entiendo que puede ser complejo, sí, pero entonces volvamos al principio. Estamos en elasticidad, ¿listo? Elasticidad, precio de la demanda. Es decir, que estamos analizando qué pasa si cambian los precios. Voy aquí a decir otro gráfico. ¿Listo? Digamos, aquí tengo un precio y aquí tengo otro precio. Entonces, ¿qué pasa si cambian los precios? O sea, estamos midiendo qué tanto cambia aquí para que acá se mueva, en esta parte de acá. Entonces tenemos, digamos, un precio primero. Digamos que nos da 1, aquí cantidad 1, demandada 1. Y tenemos un precio segundo que nos va a dar una cantidad diferente, es decir, que va a aumentar. ¿Cierto? Llamémosle cantidad 2 y que valga 3. Entonces, vemos que aquí, este cambio en este precio, que puede ser de 1 a 3, aquí cambió en igual cantidad, de 1 a 3. Pero esto no siempre pasa. Y depende mucho del tipo de curva al que nos refiramos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una curva así, voy a hacerlo en rojo. Si yo tuviera una curva así, el resultado nos sería diferente. Porque de aquí nos daría justo aquí, mira. Nos daría mucho más antes. Ven, qué pena, Felipe, te interrumpo. ¿Por Dime. qué pusiste en cantidad final demandada, pusiste 3? Que al final te llaman nada. ¿En dónde? ¿Esos son 3? ¿Qué es eso? Es que casi no se ve. Ah, sí, Pusiste no, Q- no es un ejemplo. Pusiste Q2 igual 3. Q2 tengo entendido que es cantidad demandada final. Ah, sí, tienes razón. No, pero, o sea, en este caso sí. Sí, porque digamos, pero es que es un ejemplo sencillo. Pero sí, este sería Q1 y este Q2. O sea, nos movimos de acá, del precio 1 al precio 2. Entonces este sería el precio 1, que nos daría... Este sería el precio 1, que nos daría la cantidad 1. Ya. O sea, la cantidad es 3 como tal, más no has hecho, o sea, el total de por qué. Ya entendí. Sí, ¿sabes? Pusiste Eso, solamente la cantidad. eso digamos que es como un margen referencial, pero ahorita volvemos a eso y lo explicamos más detallado. Pero entonces, quiero que lo que ustedes hagan primero para medir elasticidad es esto que hicimos aquí, que fue un poquito complejo, ¿cierto? Y que vi que algunos se complicaron, pero entonces vamos a volverlo a tratar lentamente. Y aprovechando una vez, vamos a hacerlo con estos pasos. ¿Listo? Entonces ustedes me ayudan a recordar y me ayudan a identificar las partes, ¿vale? Entonces vamos aquí. El primer paso para calcular la elasticidad es identificar cuál es la cantidad demandada final y cuál es la cantidad demandada inicial. Entonces voy a apuntarlo por aquí en una hojita y ustedes me van a ayudar, ¿listo? Pero entonces, a ver si pueden darle un pantallazo a esto porque no me alcanza en la otra diapositiva y ustedes me ayudan. A este gráfico que está aquí. ¿Listo? ¿Alguien le tomó un pantallazo? Yo lo escribí en el cuaderno. Yo no puedo, yo estoy desde el celular, qué pena. Listo, no hay problema. Solo necesito una persona que me ayude con ese dato. Vale, entonces, si ya lo escribieron, pasemos aquí a los pasos. Sencillito. Lo que primero vamos a hacer es identificar la cantidad demandada final y la cantidad demandada inicial. ¿Listo? O sea, es esto. Si vamos del punto A al punto B, la cantidad demandada inicial sería esta y la cantidad demandada final sería esta. ¿Sí se entiende esa parte? Iniciamos aquí, terminamos acá. Vale. Y lo mismo pasa con el precio. Si vamos de A a B, la cantidad, el precio inicial sería este y el precio final sería este. ¿Listo? Creo que este está entendible. Ahora, vamos a calcularlo mediante los pasos. Listo, entonces identificamos la cantidad final, demandada final y la cantidad demandada inicial. ¿Alguien me puede ayudar con ese dato? Que déjame el video. ¿Cuánto es la cantidad demandada inicial? 4. 120. La inicial es 120. Listo, entonces vamos a copiarlo aquí. Vale, la inicial es 120. ¿Y la final cuánto es? 80.
No, pero le va a dar al revés según como nos lo explicó ahora, porque es cantidad final Ah, sí, menos señor. cantidad inicial sobre cantidad inicial. Listo. Ah, es otra cosa que les tengo que explicar ahorita, que es que los valores se dan en valor absoluto, o sea, siempre va a dar positivo. No es que me da al revés, sino que me da negativo. Pero como es valor absoluto, siempre va a dar positivo. Ahorita explico un poquito eso. Listo, entonces es 80 sobre 120 menos el inicial que es 80, ¿no? Digo, el inicial que es 120. No estoy viendo la fórmula. O sea, lo que estoy haciendo es reemplazar aquí. En esta parte de acá, no sé si alcancen a ver. En esta parte de acá. Simplemente reemplacé con los datos de la tabla anterior que me ayudaron las compañeras. Entonces, efectuamos aquí y apuntamos los que nos da. Es que esto no me cuadra aquí a veces, pero aquí debería funcionar. Y ahora lo multiplico por 100. Listo, me da menos un tercio. Mire que nos dio negativo. ¿Qué quiere decir que nos dé negativo? Que está disminuyendo. Si volvemos al gráfico, vemos que eso pasa. De 120 pasamos a 80. Disminuye la cantidad demandada. Está disminuyendo la cantidad demandada. Eso tiene sentido. Aquí. Pero como les había dicho, siempre vamos a tratar de valor de absoluto. O sea, siempre todos los resultados, a pesar de que nos den negativos, lo vamos a tomar como si fueran positivos. Que eso lo explicaba un poquito acá, en el ejercicio pasado. Y ese valor absoluto se simboliza así con este 2, no sé si alcanzan a ver. Con este 2 que está aquí. Con este 2 no, con este cuadro que está aquí. Estos dos corchetes, paréntesis o líneas que aparecen allí. Eso siempre va a significar valor absoluto. Es decir, todo lo que aparezca dentro allí no puede ser negativo. Siempre va a ser positivo. O sea, la elasticidad nunca puede dar negativa. ¿Listo? En este método. Ahora continuemos. Listo. Entonces, tenemos aquí que nos dio un tercio. Si hacemos esa división, porque aquí el programa no me deja, y lo vamos a apuntar por ahí. 1 dividido 3 nos va a dar 0.33. Esto lo multiplico por 100 porque arriba no lo hice. Nos va a dar 33.33 infinito periódico. Entonces voy a apuntar ese resultado acá. Me dicen si no me están entendiendo para volver a explicar. Voy a apuntarlo aquí. ¿Listo? Entonces cantidad demandada es igual a 33.33. Qué pena. ¿No hay que colocar el porcentaje? Sí, es verdad. Ese se multiplicó por el 100%. No, pero hablo en cuando haces la... Ah, también, o sea, digamos, ustedes pueden hacerlo así, sino que el programa me mocha los 100. Entonces aquí me va a dar diferente en esta plataforma. Por eso lo hice al final, pero en teoría se puede hacer como tú dices. Al principio, en calculadora sí te va a dar. 0.33. No, no te puede dar 130, te tiene que dar 33.33. Ok. Digamos que, es que sí, tiene razón. Aquí me ha faltado un paréntesis en esta parte de aquí. Porque es a esta división que nos dio 1 sobre 3, es multiplicarlo por 100. O sea, ese 0.33, correr los dígitos, y por eso me da este dato. Listo, no te puede dar, bueno, sí te puede dar más de 100, pero es muy raro, generalmente es menor de 100. Qué buen apunte el que hiciste ahí. Pero entonces continuemos. Entonces nos dio 33.33%. Eso quiere decir que hay una caída. Es decir, de 120 pasamos a 80. Imaginemos que nos da negativo. ¿Listo? No hay problema. Eso simboliza que hay una caída. Ahora, teniendo este aquí, voy a resaltarlo en rojo para no confundirlo con el precio. Vamos a calcular entonces ese cambio en el precio. Entonces ustedes me van a ayudar. Y vamos a utilizarlo en la fórmula acá, que es la misma que la anterior, pero en términos de precio. Entonces ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es el precio final? 6. 6. ¿Cuál es el precio inicial? 4. Listo. ¿Cuál es el precio inicial? 4.
se divide por 4. Entonces hacemos la operación. Y eso nos va a dar 1 sobre 2. Miren que en este caso aquí nos dio positivo. Eso quiere decir que hay un aumento. Y a simple ojo podemos ver que en el cuadro pasa eso. Es decir, de 4 a 6 hay un aumento. Aquí hay un aumento. ¿Sí ves? De 4 a 6. No se van a confundir que porque está para abajo significa una caída, no. Por eso lo pongo en verde y el otro lo puse en rojo. Listo. Entonces, si hacemos esta división, yo sé cuánto va, pero pues por demostrarlo, nos va a dar 0.5, lo multiplicamos por 100, por 100%, ¿no? Nos va a dar 50%, entonces lo apuntamos aquí, apuntémoslo aquí. Ojo que todavía no estamos calculando en sí la elasticidad, estamos calculando el cambio. Entonces vamos a apuntarlo aquí, cantidad de precio. Precio. Este es el cambio en el precio. Y el otro es el cambio en la elasticidad. Vamos a poner aquí. Cambio en el precio, cambio en la cantidad demandada. Voy a ponerlo aquí en otro color. Listo. Y se nos dio 50%. Vale, ahora ya tenemos la cantidad demandada, el cambio, y tenemos el cambio en el precio. Ahora llega lo más sencillo y es dividir los dos. Y eso es un dato que no se les puede olvidar porque en un chancuco, en un examen se caen. Que el precio siempre va a ir abajo. El precio siempre va a ir abajo. Si ustedes ponen el precio arriba, la cagaron. El precio siempre va a ir abajo. Y mire que uno se puede confundir. Porque uno, digamos, al principio te pueden dar precio en el enunciado del ejercicio. Por ejemplo aquí, vemos que lo primero a la izquierda está el precio. Y uno dice, bueno, como lo primero a la izquierda está el precio, pues lo pongo arriba, en la división. Y no. Así te pongan el precio en el ejercicio de primero, usted lo que va a hacer es ponerlo abajo. El precio siempre va a ir abajo. ¿Listo? Siempre va a ir abajo. Entonces hacemos esa división. La primera nos dio 33.33, voy a ponerla aquí. 33.33. ¿Cierto? Y eso lo dividimos. Recuerden que están por ciento, sino que yo no lo coloco aquí porque no lo encuentro. Dividido entre el 50%. Al hacer esta división, me va a calcular ya así la elasticidad. Y me da 0.66. ¿Listo? Este resultado que aquí a veces me puede dar negativo, pero como les dije, nunca lo podemos poner negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, vamos a hacerlo entonces aquí, especificarlo bien. Vamos a poner ese 33 que siempre va a ir arriba, voy a ponerlo aquí en forma de ecuación. Es igual a ese 33.33%, si quieren poner el por ciento, si no, no hay problema, sobre el 50%. ¿Listo? Y eso nos dio ahorita en la calculadora, voy a hacerlo más chiquito, para que no me confundan. Eso nos dio ahora, ¿cuánto fue que nos dio? 0.66, ¿no? Sí. Listo. Pues aquí lo tenemos. Esa es la fórmula para calcularlo. Aquí en los pasos sigue apareciendo. ¿Listo? Vamos a ponerlo en pantalla grande. Aquí en los pasos sigue apareciendo. Entonces, esto es lo que hicimos ahorita. Primero, identificamos cuál es la cantidad demandada final y cuál es la cantidad demandada inicial. ¿Listo? Luego identificamos el precio final y el precio inicial. Y ustedes me ayudaron con eso. Y luego medimos el cambio proporcional a través del método y hicimos esta división. ¿Listo? Ahora vamos al método del punto medio.
y ya les explico por qué se utiliza a veces ese y a veces no. Listo, entonces si vemos aquí el resultado, vemos que es cierto lo que dice. Vemos que el precio aumenta en un 50%. ¿Sí lo ves? Y aquí lo pongo aquí, que es verdad, aumenta en un 50%. Y que la cantidad demandada, aquí me olvidó poner cantidad demandada, cae en un 33. Voy a ponerlo en rojito. Cae en un 33. Y vemos que eso es cierto. Se recuerda, nos dio negativo. Y si lo ven en el gráfico, tiene sentido. De 120 a 80. ¿Listo? Y luego, al hacer la división entre estas dos, entre la cantidad demandada y el precio, siempre poniendo el precio debajo, nos dio esta elasticidad, 0.66, que es lo que aparece aquí. Ese es el método sencillo para calcular la elasticidad. Ahora, tratemos de pensarlo al revés. Ya no vamos del punto A al punto B, sino del punto B al punto A. Ya vamos a calcularlo aquí. O sea, hacia arriba, voy a ponerlo en verde. En ese sentido, la cantidad inicial ya no sería 120, sino que es 80, porque empezamos desde el punto B. Y en ese sentido, la cantidad final es 120, la cantidad demandada final. ¿Cierto? Como también pasa con el precio, es decir, el precio inicial es 6 y el precio final es 4. Uno a simple ojo se puede dar cuenta que aquí hubo una caída en el precio. ¿Listo? Aquí el precio cayó de 6 a 4. Y si vemos acá, aquí la cantidad aumentó, pasó lo contrario que la vez pasada. Entonces, vamos a calcular eso. Y ustedes me ayudan, así como ahorita. Bien. En ese sentido, si pasamos del punto B al punto A, ¿cuál es la cantidad demandada final? 120. Eso, 120. ¿Y la inicial? 80. Listo. Entonces dividimos sobre la inicial. Vemos acá que nos da un tercio. Mire que en este caso nos dio positivo, ¿no? Y tiene sentido porque la cantidad aumenta. Entonces voy a hacer esa división acá. 1 dividido 3. Nos da 0.33. ¿Listo? Eso en cantidad. Y lo multiplicamos por 100, nos va a dar 33.33. ¿Listo? Y digamos que obviemos estos pasos, ¿cierto? Porque ya lo hicimos en el primero y miramos entonces cuánto nos da. Ahorita calculamos la demanda, ¿no? Y nos dio 50, nos dio el 33 el precio. Y la cantidad cambió, es decir, si miran aquí, el precio cae en un 30%. Es decir, si pasamos del punto B al punto A, lo que no pasa aquí, que fue lo contrario, que aumenta. Mientras que la cantidad hace lo contrario, aumenta en un 50%. Uy, aquí hubo un error. Ah, no, sí está bien, sí. Sí aumenta la cantidad. Entonces, si hacemos esa división, vemos que se invierte la relación. O sea, ya no vamos a poner arriba ese 33%, que es la cantidad demandada, sino que vamos a poner entonces el 50%. ¿Sí lo ven? Cambió la relación. Entonces, al hacer la división para calcular la elasticidad, nos da 1.5. Nos dio diferente. ¿Sí lo ven? Nos dio diferente. Es por eso que este método sencillo que ahorita miramos, el de calcularlo así, voy a ponerlo en grande, tiene ese fallo. Tiene ese fallo. Es decir, que si uno va del A al B, le da una cosa en elasticidad, y si uno va del B al A, le da otra cosa. Entonces, ¿cómo hicieron los economistas para solucionar eso? Lo que hicieron fue utilizar el método del punto medio, ¿cierto? Que es en este caso este que está acá. Este que está acá.
Entonces, tratemos de calcularlo de las dos maneras para que me crean. Ven, o sea que no es correcto hacer esa fórmula. No, porque sale algo. sí está bien y ahorita especificamos eso. Aquí puse una diapositiva explicando cuál método debe usar. Y ya que me preguntaste, voy a aprovechar. El método sencillo se utiliza cuando uno quiere analizar los cambios proporcionales. Este es el método sencillo, listo, el cambio porcentual. Y cuando quiero un análisis sencillo. Pero si usted lo que quiere es precisión, usted va a buscar el método del punto medio, que es este que está acá. Listo, entonces si le piden de A a B y no hay problema, solamente va a pasar de A a B, sencillo, ¿listo? Pero si le piden, ¿qué pasa del punto A al punto B y qué pasa del punto B al punto A? Si le piden las dos y cambian de dirección, entonces en ese caso, sí es más útil utilizar este porque va a dar lo mismo en las dos. Es un análisis más preciso. Generalmente en el libro lo que hacen es utilizar el método sencillo. ¿Listo? Entonces ahorita lo especificamos bien. Pero entonces vamos a ver cómo quedaría el ejercicio anterior con el método sencillo. Entonces identificamos cualquier dato que hubiéramos hecho antes. Por ejemplo este. Entonces ustedes me van a ayudar. Si paso del punto A al punto B, ¿cuál sería la demanda final? La cantidad demandada final, compañeros. 80. 80. Entonces, por tanto, la otra sería 120. ¿Listo? Y voy a poner la fórmula aquí para que se vayan guiando. Esta es la fórmula del punto medio. Listo, entonces 80 final. Mire, Q2. Y la inicial. 120. Ahora eso lo dividimos entre la suma de las dos. Es 80 más 120. Y eso lo volvemos a dividir entre 2. Aquí se ve así, pero es técnicamente lo mismo, ¿listo? Hasta ese momento he calculado esta parte. Q2 menos Q1 dividido entre Q2 más Q1 sobre 2. Esto sería entonces la cantidad. Y vuelvo a lo de siempre. El precio siempre va a ir abajo y la cantidad siempre va a ir arriba. Entonces, calculemos entonces el precio. ¿Cuál sería el precio final? 6. 6. Y creo que el otro es 4. Entonces tenemos aquí 6 final más el 4. Y eso lo dividimos entre 2. Si se pierden, muchachos, me van diciendo para volver a explicar mejor. Tratar de explicar mejor. Listo. Entonces, con ese método, en teoría, ya tendríamos el cálculo de elasticidad. ¿Listo? Porque todo lo que hicimos al principio en el cálculo de la demanda, que lo hicimos por separado, fue esto. Y todo lo que hicimos en el cálculo del precio fue esto. Entonces miremos si tiene sentido lo que les dije ahorita. Q2, precio final, cantidad final, es este. ¿Listo? Cantidad inicial es este. Precio final es este. Precio inicial es este. Entonces, si hacemos esta división en teoría, nos calcularía la elasticidad. Vamos a ver. Y eso nos da 1. Recuerden que este resultado siempre va a ir positivo. ¿Listo? No importa si aparece negativo, eso lo eliminamos y siempre va a ir positivo. ¿Vale? Siempre va a ir positivo. Entonces, ahora pensémoslo de la otra manera. Y me voy a ir aquí con el cuadro. En este caso lo que hicimos fue calcularlo de A a B, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo calculamos de B a A? En ese caso, ¿cuál sería la cantidad demandada inicial? ¿Compañeras? ¿120? 120, listo. Y el otro el 80. Entonces aquí la de final sería la 120. Miren que sigue cambiando los resultados, ¿listo? 80, ¿cierto? Y aquí 120, los estoy invirtiendo para que entiendan. 4, 6, y aquí 4, y allá 6. Miren que los cambié. Ahora esta es la final y esta es la inicial. Y hacemos la división.
Mire que en ese sentido también nos da 1, el mismo valor. Es por eso que se utiliza el punto medio para cuando uno se mueve de un punto al otro y quiere más precisión. Porque independientemente del punto en que empiece y el punto en que termine, siempre va a dar el mismo resultado, siempre va a dar la misma elasticidad. ¿Listo? Pero entonces, como yo les decía, el libro lo que aconseja es que sigamos entonces el método sencillo, que es este. Que uno puede decir, bueno, es complicado porque están dos partes, pero si usted quiere lo puede pegar en una. Es decir, esta cantidad que está aquí la puede convertir en Q2, esta en Q1, y esta en Q1. ¿Listo? No pasa nada. Y lo demás que pasa así. Y luego hace la división aquí como en el método del punto sencillo, del punto medio. No pasa nada. Pero lo interesante del método sencillo es que usted le calcula la proporción de una vez. Así. Que es este que está aquí que calculamos al principio. Que a veces en los exámenes lo piden. Entonces ya saben, aquí quedan las fórmulas y ustedes, digamos, pueden ir practicando. Y también tienen los pasos. Se los puse aquí, que los hice ayer. Que es este. Entonces ustedes ya saben que si quieren analizar la proporción y solo se van a mover de un punto al otro, método sencillo. Si van a moverse de un punto al otro y viceversa. Profe, o sea que, qué pena, o sea que tú recomiendas más que todo realizar el método sencillo. Sí, yo no en realidad, lo recomiendo es el libro. Que yo tengo entendido que, o sea, pues sí, obviamente es mejor realizar ese, pero es si te están dando la cantidad porcentual. Si no te la dan, toca hacer la del método de punto medio. O sea, sí o sí, lo quieras coger o no, toca hacerlo. Si no te dan la cantidad porcentual. Eso tengo entendido yo, no sé. O sea, si te dan la cantidad porcentual, tú esto no lo podrías utilizar. Digamos esto que está aquí. Solamente harías la división, así como hicimos acá. Así como hicimos acá. Sí, por eso. Si me dan la cantidad porcentual, haría el método sencillo, que es el que tú recomiendas hacer la mayoría de veces. Sí, exacto. Pero la mayoría de veces también en los talleres o ejercicios no la ponen así exacta con la cantidad porcentual porque piensan que es mucho más fácil y ponen sin el porcentaje para poder hacer la otra que es el punto medio, que en general es un poco más extensa. Entonces no siempre se puede hacer, es que tú recomiendas siempre, pero no siempre se puede hacer porque depende pues del profesor o del taller que se ponga según la pregunta. Sí, en eso tiene sentido, sí, o sea, si nos dan la proporción, o sea, ya te dan esto y te dan esto, lo único que habría que hacer es hacer la división. Si es esto que está abajo. Pero digamos, Ajá, si te ponen sí este, si te ponen este que está aquí, la mayoría de veces no lo dan. listo, entonces digamos que no lo den. Si no lo dan, tú puedes hacer esto que hicimos aquí. O sea, digamos, si no te la dan, por obligación y por lógica tendrán que darte esto. Esta tablita, una tablita así, donde dice el cambio del precio y te dice el cambio en la cantidad. ¿Listo? Si te dan Pues, esto, tú puedes elegir. La profesora hoy nos puso un taller y sí nos dio el precio, más no nos dio la cantidad demandada. Según lo que yo hice, nos tocó sacar con un compañero, nosotros mismos como que sacamos la cantidad. No sé si haya quedado bueno, pero sí la profesora nos puso un taller y nos puso punto A, punto B y puso los precios de los dos grupos, más no puso la cantidad. Entonces ahí es donde yo digo que no siempre se puede llevar a la que dices, la sencilla, sino que es la otra. E inclusive ni siquiera hicimos ninguna de las dos porque no nos dio cantidad. Bueno, si no te dan cantidad, lo que tienes que hacer es hacer un trazado en el gráfico. O sea, digamos, te pueden decir cuánto cambió la cantidad o te pueden dar las cantidades que aparecen aquí, así como en una tablita. Felipe, digamos en ese caso que habla la compañera, la profesora, pues en el ejercicio que nos dio, hablaba de, bueno, la cantidad en números pero no porcentual. Y digamos de la cantidad que aumentaba era, nos dijo el ejercicio que aumenta el 10% al Vale. precio, a lo inicial, pero digamos como tal, en la fórmula quedaría, digamos, en el precio sin porcentual y en el otro porcentual, entonces pues ahí no se podría hacer, digamos, como... No, o sea, si te dicen que la cantidad aumentó en 10%, tú lo que tendrías es reemplazar ese dato aquí y calcular el cambio en el precio. Entonces, en este caso, la cantidad porcentual que la profesora no nos dio, o sea, la verdad
Apariencia parece que fuera una, nos dio el 10%. Así realicé yo el taller que me tocó, puse que esa cantidad era el 10% y así desarrollé primero el grupo A y después el grupo B. Puede que haya quedado malo o puede que haya quedado bueno. Pues ya que no nos dio la cantidad, yo supuse que ese 10% pues era la cantidad con la que se dividía. Sí, o sea, si te dicen, vamos a ser claros, si te dicen, la cantidad demandada aumenta o disminuye en 10, así no te digan el porciento, tú puedes, digamos, inducir que se trate un porcentaje. Y tú eso lo puedes hacer, yo creo que te quedó bien. O sea, lo pones aquí arriba. Ahora, si la profe te da datos como aparecen aquí en la tabla, que dice de 120 a 80, tú, digamos, ahí sí tendrás que calcular ese cambio porcentual, ¿cierto? Con este método que está aquí abajo. O sea que ahora Ok, pero pues sí, la profesora sí no nos dio eso así. Simplemente sí nos dio los dos precios, los dos valores, más la cantidad fue lo que me imagino que la mayoría de grupos también supuso lo mismo de que era el 10%. Sí, Pero es que la profe dijo que ese 10% era el valor, ve el precio. No. Eso no lo aclaró No, ella a ella nosotros. nunca dijo, inclusive yo me quedé ya cuando Pero se yo le terminó la pregunté. llamada me quedé con ella y no me dijo, o sea, yo le pregunté y me dijo que tenía que seguir leyendo porque ese no era. Entonces Nosotros por le eso le hablamos, estoy ¿cierto, preguntando al Cami? profesor porque de pronto me tuvo que Y haber que ella quedado nos mal. dijo que el precio era ese 10%. Es que Vamos a hacer algo, muchachos. Ese taller que ustedes tienen, si lo tienen allí, lo podemos Sí. desarrollar luego. Si Sí, quieren. porque Ok. un poco Listo, y salimos de dudas. Pero entonces, a manera sencilla, si te dan datos así, tú puedes elegir las dos, la que quieras. Ahora, si el profe te dice, calcúlalo por punto medio, entonces tú haces punto medio, ¿cierto? Si te dicen calcúlelo por el método sencillo o simplemente calcúlelo, tú lo haces así. Si te da porcentajes, de una vez puestos allí, o sea, si te da esto, tú haces lo mismo, reemplazas aquí. Es mucho más sencillo. ¿Listo? Una preguntita, ¿tú nos regalas esas diapositivas? Claro, bonito, yo te las regalo. Ahora las subo en los grupos. Ah, genial. Vale. Gracias. Entonces sabemos los pasos, ¿no? Identificamos cuál es la demanda inicial, cuál es el precio inicial, precio final. Hacemos todo esto y luego elegimos el método. ¿Listo? Método sencillo, método de punto medio. Ahora, pensemos de nuevo en esta diapositiva aquí, en qué casos se utiliza uno y en qué casos otro normalmente. Si la profe te dice, al calcúlelo por punto medio, tú tienes que hacerle caso, punto medio. Si te dice calcúlalo o mide el cambio proporcional, tú lo haces así. ¿Listo? Es esa diferencia entre las dos. Porque en este método que está aquí tendrás que separarlo. Tienes que separar este para iniciar el cambio porcentual. Tendrás que separar este. En cambio aquí ya está separado de una vez. ¿Listo? Y si te dan los porcentajes es simplemente hacer la división. O sea, es simplemente hacer esto. De una vez. Pero digamos que en plano general, cuando un economista quiere tener más precisión, utiliza el método del punto medio. ¿Listo? Y si quiere hacer un análisis sencillo, es decir, si él sabe que de A a B no se puede devolver, entonces va a utilizar el método sencillo, que es este que está aquí. Entonces, continuemos. Miramos entonces los tipos de gráficas. ¿Vale? Ya hemos hecho un tipo aquí de aplicación de ejercicio. A ver si cómo nos va en este. Haciéndolo por método de punto medio. Entonces, había puesto aquí, y voy a reemplazar los datos aquí, ustedes me dirán. Había puesto un ejemplo de las salchipapas. Supongamos que el precio de las salchipapas de la U, ¿cierto? Pasa de 5.500 a 4.000. Y que entonces la cantidad demandada aumenta de 3.000 a 7.000. Esto tiene sentido, esta es la ley de la demanda. Sabemos que a mayores precios cae la demanda y a menores precios sube. O sea, con menos precios la gente va a comprar más. No sé si hasta ahí me van entendiendo. Eso tiene sentido. ¿Que puede pasar lo contrario? Sí, pero generalmente no pasa. Entonces, calculemos eso e identifiquemos entonces las partes. Si por ejemplo aquí en el ejercicio, en el enunciado nos dicen D, quiere decir entonces que este que está aquí,
es el precio inicial. Precio inicial. Esto escribir aquí es un camello, voy a ponerlo así. Precio inicial. No sé si alcanzan a ver. No, está muy verde, man. Voy a ponerlo aquí, precio inicial. ¿Listo? Y si nos dicen A, así como aparece aquí, A, quiere decir entonces que este es el precio final. Entonces vamos a ponerlo aquí. Precio final. Mire que esto es como una sintaxis del texto, tratar de interpretar. D es inicial, A es final. ¿Listo? Y lo mismo pasa con la cantidad. O sea, esta que está aquí, entonces se referiría D, el inicial, y A, el final. ¿Vale? En términos de cantidad. Voy a escribirlo aquí para que no se pierda. Esta sería... Muy despacio. A ver, si no me entienden me dicen, muchachos. A, cantidad final. Mire que aquí hice algo rarísimo, pero que a veces se entiende así. Yo no puse cantidad, sino que puse demanda. Demanda inicial. Pero digamos que uno se ubica dentro de lo que está viendo. Es decir, si a ti te dicen elasticidad precio de la demanda, bueno, aquí la recagué, porque esto no es, es cantidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda, uno puede decir que cuando habla de cantidad se refiere a la demanda. Y si estuviéramos en oferta, pues se referiría a la cantidad ofertada. Se referiría a la oferta. ¿Listo? Entonces reemplacé cantidad por demanda, porque estamos en ese tema, elasticidad precio de la demanda. Entonces, vamos a intentar resolver esto. Y ahorita vemos los resultados. Aquí por el método del punto medio. Listo. Nos dicen que tenemos una salchipatata de 5500. Mire que no importa dónde lo ponga. ¿Listo? Lo importante es identificarlo, tenerlo en cuenta. 4000, 5500, 4000. ¿Qué error cometí ahí? ¿Quién me dice qué error cometí ahí? Ahí tenía que invertirlos, ¿no? ¿Seguro que tenía que invertirlos? ¿Invertir qué cosa? Los del 5500 de la parte de abajo por el 4000 porque está igual que arriba. ¿Está igual que arriba? ¿A qué te refieres? Pues sí, en la parte de la división de los primeros. O sea, pusiste arriba 5500, abajo 5500, o sea, como en el mismo orden. ¿No es invertido? No sé a lo que te refieres, pero el error al que yo me refería es que yo arriba puse precio. O sea, esto que está aquí, esto que está... Bueno, voy a ponerlo así en un cuadrito porque se llama... Esto que puse arriba es el precio. Y esto que puse abajo es la demanda. Ahí la recagué. Si yo hago esto en un parcial, pierdo. Porque esto debería ir abajo. No sé si eso te referías. Esto debería ir abajo. Y esto debería ir arriba. Digamos, uno se puede confundir porque uno dice, bueno, empezamos con 5000, voy apuntando, voy reemplazando datos, pero ahí la recagué por lo que les estoy diciendo. Si recordamos aquí, esto siempre va a ser la cantidad arriba, por eso aparece Q, y abajo siempre va a ir el precio, o como lo vimos en el método sencillo. Arriba siempre va a ir la cantidad demandada y abajo siempre va a ir el precio. Ese fue el error que cometí, no sé si se te referías. Entonces, invertamos esto. Serían entonces 3000, vamos a ponerlo aquí con los datos, voy copiando. Espero que me estén entendiendo, muchachos. O sea, eso como digamos es un tema complejo, me da miedo que no me entiendan. Ahora, si te referías a 7000, ¿no es que aumentaba? Ah, sí, 7 lucas. 7000 salchipapas vendidas. En teoría. No sé si te referías entonces, de pronto, no sé, si te referías a 7000 que iba aquí y 3000 que iba acá. No sé si era eso.
Si ese era el caso, lo puedes hacer, pero te va a dar el mismo resultado porque estamos por punto medio. Listo, no importa si yo pongo 7000, mire cómo lo estoy haciendo, que no importa, los pongo desordenados. Pero lo importante y lo que no puede fallar es que abajo siempre va a ir el precio y arriba siempre va a ir la cantidad demandada. Mira, no importa, yo sí, digamos que estoy haciendo eso con intención de ser desordenado. En este caso sería 5500. Y me quedó bien. 7000, 3000. 7000, 3000, 500, 4000. Listo. Ahora miramos aquí. Voy a hacer esa división. Me dio 38 sobre 15. Voy a calcularlo aquí. O sea que no importa si uno invierte los datos, Sí, digamos en el punto medio no importa. solamente siempre es que debe ir el precio abajo. Eso, siempre el precio bajo. Y lo que les decía, o sea, uno se puede confundir porque a veces, y en este caso, y generalmente le ponen a uno precio arriba. Miren, estamos hablando de precio. Y luego le ponen una cantidad demandada abajo. Y uno dice, pues así debe de ir entonces en la división. Y no. Entonces hay que estar pilas con eso, porque a mí me ha pasado varias veces. En ese sentido nos debería dar 2.5, ¿listo? Entonces, pasemos ya al tema de los tipos de curvas. Entonces les decía al principio que existen diferentes tipos de curvas. Y esos tipos de curvas nos dan elasticidades diferentes, que yo creo que ya con la profe Marlin vieron eso, un poquito. Entonces digamos que si yo tengo una curva así, me dará un tipo de elasticidad diferente. Es decir, que si yo bajo el precio, poner aquí precio 1, y aquí voy a poner precio 2, ¿cierto? Supongamos que este es precio 3 porque es más alto y este es precio 2. A precio 3 yo tendría, digamos, dos cantidades demandadas de lo que sea. Y a precio 2 yo tendría esta cantidad, digamos 4. No importa. Si yo tengo otro tipo de curva, a mí esto me va a ir diferente. O sea, el cambio me va a ir diferente. Tengan en cuenta esto. Digamos, este cambio que está aquí, mire que es más o menos parecido, ¿listo? Digamos que la cantidad es un poquito más grande en comparación con el cambio en el precio. ¿Listo? Digamos. Pero si yo tengo una curva diferente, digamos, a veces las curvas pueden ir así. Vamos a graficarlo aquí. Digamos así. Hay curvas que son así. Y si digamos yo cambio el precio, así como hicimos ahorita, el mismo ejemplo, precio 1 a precio 2, ¿cierto? Y si trazo los gráficos, miren que la diferencia es mucho menor en este caso. ¿Sí lo vieron? Entonces, la elasticidad va a depender mucho del tipo de curvas que estemos tratando. Y ahora, vuelvo a retomar el tema de elasticidad. Lo que mide la elasticidad es la sensibilidad de las dos variables. O sea, ¿qué pasa si yo cambio el precio? ¿Qué pasa con la cantidad que se demanda? Entonces, no sé si me van entendiendo ahora, muchachos. Vemos que uno con el gráfico se puede guiar más. Entonces, supongamos, en este que es perfectamente inelástico, supongamos que yo tomo un precio 4 y lo subo a un precio 5. ¿Listo? Entonces hacemos aquí el punteo, a ver cuánto nos da. A precio 4 demando 100 y a precio 5 demando 100. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que yo suba el precio, ¿cierto? O por más que yo baje el precio, la cantidad demandada va a ser la misma. Eso quiere decir que eso perfectamente inelástico significa que a la gente no le importa si sube o baja el precio. Siempre va a pedir la misma cantidad, siempre va a comprar la misma cantidad. Y esto a veces pasa mucho con los bienes necesarios. Entonces, no sé si algunos recuerdan, les hablé por ejemplo, los bienes importantes o las necesidades. Por ejemplo, ir al médico. Si a ti te suben el médico a 6, si te lo suben a 7, tú igual vas a ir, porque es una necesidad. No es tu decisión en sí. Entonces, digamos que
es tu salud. Entonces, siempre vas a demandar, digamos, 100 de médico, para que se entienda. Digamos, o 100 veces al año ir al médico, si tienes algún tipo de enfermedad. No importa si sube el precio. Lo importante entonces es ir al médico. ¿Sí, dime? Felipe, qué pena interrumpirte. Nosotros aquí sacamos. No te escuché, perdón. Creo que se cayó, se cortó. No, es el micrófono. Qué pena si lo estoy funcionando. ¿A qué hora nosotros acabamos la monitoría? Qué pena preguntarte. Bueno, en teoría acabaría ahorita, pero pues hasta el momento no hemos alcanzado. Igual no sé si, pues, si quieras irte, voy a pasar de una vez la asistencia. Creo que me acordaste. No, era yo Una para pregunta. saber. Sí, dime. ¿Será que alcanzas a terminar el tema de elasticidad hoy? Bueno, pues estamos viendo elasticidad-precio, pero en teoría yo creo que la otra semana, porque terminamos y la otra semana pasamos a oferta. Y ya con ese se acabó elasticidad. Pero elasticidad precio si lo acabas hoy o no. Sí, precio de la demanda sí, eso voy a tratar de acabarlo hoy. Perfecto. Así me demoró un poquito y ustedes me disculpan que me va a tardar un poquito. Vale, voy a pasarlo por aquí por el chat. Esa es la asistencia. La que van firmando. Se supone que es de 3 a 4, sí se supone, pero pues... Por eso quise tratar ese tema, porque sé que es el más complejo de todo el segundo corte. Que es elasticidad. Y sé que todos los van a ver. Está entre los planeadores. Bueno, entonces decíamos, y voy a apuntarlo aquí, que este es una curva inelástica. O sea, voy a escribirlo aquí. Una curva inelástica se refiere entonces a un tipo de bien que no es sensible a los precios. Es decir, que por más que suba o por más que baje, la cantidad demandada va a ser siempre la misma. ¿Listo? Entonces, eso se refiere a una curva perfectamente inelástica. No importa que el precio suba o baje, la cantidad demandada va a ser siempre la misma. Entonces aquí es común en los bienes necesarios, como ir al médico, donde no importa el precio, donde generalmente no importa el precio, siempre hay un número de visitas acordadas. Ese es un ejemplo, ¿no? Sabemos que en la vida real sí importa el precio, y sobre todo cuando la medicina es cara, pero es para que se entienda. Listo, entonces tenemos ese como bien perfectamente inelástico. Y ojo, porque es diferente algo inelástico, ¿cierto?, a algo perfectamente inelástico. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Esto, cuando está así solito, es algo diferente a cuando están los dos. Entonces, en ese sentido, digamos, si hiciéramos una división entre el cambio que está aquí, o sea, de 5 a 4, entre 100, entre 0 porque no cambió, el resultado nos va a dar 0. Bueno, nos va a dar indeterminado según las matemáticas, pero para mi economía es 0. O sea que no hay sensibilidad. No hay sensibilidad en los precios. Entonces, pasamos a inelástico ahora sí. Listo. Si vieron, por ejemplo, aquí, ya pasa diferente a lo que pasó en perfectamente inelástico. Aquí, por ejemplo, hay un incremento del 22%. Miren que aquí, como lo dicen las compañeras, sí hay una diferencia. O sea, sí te están dando el cambio porcentual, tanto en el precio como en la cantidad demandada. Otra cosa, para los que preguntaron ahorita, si a ti la demanda no cambia, o sea, si específicamente dentro del ejercicio te dice la demanda no cambia,
significa entonces que es un bien inelástico y que el valor de esa elasticidad es 0. No sé si este también puede ser el caso de ustedes. Pero entonces utilicemos este ejemplo. Por ejemplo, pasamos de precio 4 a precio 5. ¿Listo? Aquí ya están los puntos de corte. Entonces, a precio 4 la cantidad era 100. Y a precio 5 la cantidad es 50. Creo que sí se entiende. Si vemos cuánto cambió el precio, cambió en un 22%. Esto ya te lo da el ejercicio. Y si vemos cuánto cambió la demanda, cambió en un 67%. Entonces, el precio cambió menos que la demanda. ¿Sí lo ven? De 22 a 67. Hay una diferencia. Uno puede, digamos, inducir y uno puede pensar que si el precio cambia menos que lo que cambia la demanda, entonces es un bien elástico. O sea, que es muy sensible. Digamos, pasa mucho a veces con la comida. Es decir, si suben los precios, pues la gente va a comprar menos. Nos pasa mucho en esto de los mercados de abarrotes. Entonces la gente va a querer comprar menos para negociar, para consumir, para lo que sea, pero va a querer comprar menos porque el precio subió, aunque sea un poquito. Entonces miremos, aquí el precio cambió 22% y la cantidad entonces cambió 67%. Entonces vamos a definir eso. ¿Te hago una pregunta? Sí, dime. Si me dan un porcentaje, yo puedo con el método sencillo buscar ese cambio en el otro para hacer la división entre los dos. Si te dan solo un porcentaje para averiguar Sí. el otro, Sí, pero no me dan el otro. lo podrías hacer si te dan Puedo la hacer, curva. digamos que me den el de cantidad, pero no me dan el de precio, o me dan el de precio y no el de cantidad. Listo. Digamos, si te dan uno de los dos, Sí, por teoría tendría que darte lo mismo que te dije ahorita, lo mismo del cuadro. Por teoría, por principio, tendría que darte algo así, como un cuadro. O en un ejercicio así como puse aquí el de las salchipapas. Tendrá que aparecerte así. Si no te aparece así, usted podría, digamos, entender que no cambió. O sea, que la cantidad demandada no cambió. Y si no cambió, entonces es inelástico. Perfectamente inelástico. Ok. Pero digamos, eso digamos podríamos tratarlo luego, para concretar una clase para después. Y miraríamos el ejercicio y trataríamos de descifrar qué es lo que están diciendo. Pero entonces continuemos. Estamos aquí, ¿no? Y ahorita vuelvo. Entonces, en ese sentido, si hay una elasticidad. O sea, si hay sensibilidad en los precios, voy a escribirlo aquí. Voy a ponerlo en fondo blanco. Disculpa muchachos si nos extendemos, pero pues es que ya nos estamos quedando en elasticidad. Bueno, 10 y 4 y 10. Entonces, una curva elástica es entonces un bien sensible a los precios. Es decir, que ante el aumento o disminución de los precios hay un cambio mucho mayor en la cantidad demandada. Hasta ahí se entiende. Si no están entendiendo, muchachos, pueden hacerme preguntas y yo vuelvo y respondo. Bueno, ahora volvamos aquí. Si recuerdan, esto es perfectamente inelástico y es una curva, un diagonal, ¿cierto? Un vertical. Diagonal no vertical. En este caso, no lo es, pero aún así es inelástico. Si miran, por ejemplo, aquí hay un cambio en el precio, igual que en el otro, de 4 a 5, ¿cierto? Y ese cambio es del 22%. Pero miremos que en la cantidad es mucho menor, que es 11%. Uno con esto puede entender que es inelástico, es decir, es poco sensible. Esa es la diferencia entre inelástico y perfectamente inelástico. Si vemos, por ejemplo, este cuadrado que está aquí es mayor. Que este que está acá. O sea, sí dejaron de vender, o sea, la gente sí dejó de comprar,
pero tampoco es que lo haya hecho mucho. O sea, para ellos este cambio no simbolizó mucho. De 4 a 5, está bien, pero yo voy a seguir comprando. Una gente dijo que no, otra gente dijo que sí, pero en general casi siguen comprando lo mismo. Entonces vamos a especificarlo aquí. Entonces, una curva elástica significa que es una curva poco sensible a un cambio en el precio. ¿Listo? Un cambio en los precios. Es decir, que si se aumenta, se disminuyen, la cantidad lo va a hacer, pero la cantidad demandada también va a cambiar, pero en una proporción menor. Vemos que uno, en teoría, bueno, los que están estudiando economía deberían, digamos que memorizar esto, pero es sencillo de hacerlo. Es sencillo de hacerlo, simplemente es tratar de repasarlo y entender esto. Y si aquí es mayor y aquí es menor, y luego clasificarlo. ¿Listo? Entonces vamos a este. Este es demanda, o sea, este es el elástico unitario, este tipo de curva. ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a darle en el gráfico. Que si yo cambio el precio, por ejemplo, de 4 a 5, ¿cierto? Hay un cambio del 22%. ¿Y qué va a pasar con la demanda? Que va a disminuir, pero disminuyó en la misma proporción, 22%. Entonces, cuando aquí, en el cambio en el precio, y aquí, en el cambio en la demanda, es igual, significa entonces que se refiere a una elasticidad unitaria. Es decir, la gente es sensible en la misma cantidad en que cambia el precio. Y vemos aquí, vamos a definirlo. Una curva elástica unitaria es un tipo de curva en que un cambio en el precio, proporcional en el precio, genera un cambio proporcional en la demanda, en la cantidad demandada, esto es un cambio proporcional, esto es un cambio proporcional de igual fuerza. Por eso es que es elasticidad igual a 1. Y si lo vemos matemáticamente tiene sentido. O sea, miremos aquí. Miremos aquí. Si yo divido este 22% entre 22%, pues me va a dar 1. ¿Listo? Entonces tiene sentido matemáticamente. Entonces continuemos. Bueno, ya definimos que es perfectamente inelástico, que es cuando es 0 y ahí no hay sensibilidad. Cuando es inelástico, es decir, cuando hay poca sensibilidad, voy a subrayar esto porque es importante. Poco sensible, en este aquí es no es sensible, ¿cierto? Cuando es elástico, voy a escribir aquí la sensibilidad es proporcional. Es igual. Sensibilidad es igual, ¿cierto? Y aquí en elástico vamos a decir que la sensibilidad es mayor. ¿Vale? Y aquí en perfectamente elástico, que no lo he explicado, ya lo explico, es infinito, y ahora explico por qué es infinito. Imaginemos que tenemos un precio 4, ¿listo? De un bien como sea. Y digamos que a alguien se le ocurre bajarlo a un precio 3, supongamos. Eso significa que nunca va a tocar la línea de la demanda, que va a continuar y que la gente va a demandar todo lo que existe de ese producto. Y que si por el contrario lo sube un precio 5, voy a ponerlo en rojo porque no se está viendo un culo. Si sube a precio 5, nunca va a tocar la demanda
pero en este caso nunca van a comprar nada. Entonces, si está por debajo, significa que va a vender todo, que va a vender infinito. Y si está por arriba, significa que no va a vender nada. O sea, que la gente o compra ese precio, o uno menor, o no compra. Entonces, si hacemos esta división, bueno, es rarísimo explicar, pero nos va a dar infinito. Es decir, si tomamos aquí infinito dividido entre 4, pues nos va a dar infinito. Entonces vamos a especificarlo aquí. Un bien perfectamente elástico es un bien perfectamente sensible. Es decir, una disminución en el precio tendría una demanda infinita y un aumento en el precio tendría cero demandas. ¿Vale? Entonces en ese sentido, eso sería una curva perfectamente elástica. Y ahorita me van a ayudar a clasificarlos. Esto va a ser así rapidito, voy a tratar de terminar rápido, porque si se me está extendiendo re feo. Bueno, tiene el tiempo remedio. Vale, entonces es eso, ¿no? Tenemos entonces que es perfectamente sensible, un bien perfectamente sensible. Esto lo podemos, bueno, en la realidad no es así, ¿cierto? No existe, digamos, un bien perfectamente inelástico ni un bien perfectamente elástico. Es muy raro encontrar eso en la vida real. Pero digamos que para categorizar bien las cosas, los economistas los clasifican así, para no dejarlo por fuera, si por algún momento llega a pasar. ¿Vale? Generalmente o es elástico unitario, o es inelástico. Porque la perfección no existe, coraje. Pero entonces, vamos a utilizar un ejercicio de aplicación. Y ustedes me ayudan con esta parte. Ese tipo de curva que está arriba, ¿qué tipo de curva es? Ese tipo de curva que está aquí. Compañeros, ¿qué tipo de curva es? ¿Y cuál valor tiene? ¿Elástica? Elástica. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo sabías que era elástica? ¿Compañera? ¿Compañera? Bueno, miremos. Es elástica y uno puede decir que es elástica, o sea, sí es elástica. Digamos que por la simple intuición de que aquí es menor que acá. Es elástico. Significa que es sensible. ¿Listo? Si hacemos esa división, o sea, si hacemos 67 sobre 22, nos va a dar 3. Tiene sentido que sea elástico. O sea, si aquí suben el precio, la demanda va a disminuir en mayor proporción. Por ejemplo, miremos este qué tipo de gráfico es y cuál valor es, cuál valor da. Perfectamente elástica. No, es perfectamente inelástico. Eso, pero sí es perfectamente inelástico. Claro, un cambio en el precio hace que la cantidad demandada no cambie. No importa, siempre va a ser igual. En ese sentido es perfecta. ¿Y cuál es el valor de esta perfectamente inelástico? 0. Exacto, es 0. Me alegra que estamos entendiendo, muchachos. Yo creí que iba a ser más complicado. ¿Y esta? ¿Mayor a 1? ¿Es qué, perdón? ¿Mayor a 1? No. Sí, no, es elástica. Bueno, no es exactamente elástica. Primera que Ah, tenemos... perdón. Es positiva. Es unitaria. Es unitaria, exacto. Y uno puede hacer eso. O sea, si tenemos 22 y lo dimos entre 22,
Bueno, es Igual bar 1. uno. Exacto. Un cuadrito aquí. Es bar 1. Vale. En ese sentido, si es perfectamente... Digo, es elásticamente unitaria. Elástica unitaria. Y ahora miremos esta que está acá abajo. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Esta que está acá abajo. Elástica. Elástica. ¿Segura? Pues por lo que dijo antes, digo que no es elástica porque acá el precio es mayor que la... ¿Cómo es que? Que la cantidad demandada, sí. Tiene razón, es inelástica. Sí, mira, es inelástica. ¿Y cuál sería el valor de esta elasticidad? Menor que 1. Menor que 1, bueno, sí. Yo puse el exacto, ¿no? Pero sí es menor que 1. Es 0.5. Voy aquí la tilde. Pero mira, sí, o sea, para volver a retomar. Eso es sencillo, o sea, es sencillo de entender si uno lo practica un poquito. Si aquí es mayor y aquí es menor, inelástica. ¿Listo? Es inelástica. Y si por el contrario, es elástica. Si está vertical, es perfectamente inelástica. Si está horizontal, es perfectamente elástica. Es cuestión de ir como practicándolo, es un puro ejercicio de mnemotecnia. Y en este caso, ¿qué tipo de elasticidad sería? Perfectamente elástica. Perfectamente elástica, sí, muy bien. Es perfectamente elástica. Y el valor sería infinito. En este caso no tiene ni que dividir, porque es infinito dividido sobre 4. Es infinito. Entonces, pasemos al otro tema y ya con esto, bueno, pasaríamos a otros más, unos poquitos más. Uy, es que me retarde. Pero tratamos de terminar esto y listo. Entonces pensemos en los ingresos totales. Si ustedes piensan en los ingresos totales es lo que usted gana. Digamos, existe una diferencia entre ingresos totales e ingresos netos. Que ingresos netos cuando usted le quita los costos. En este caso no. Van implícitos los costos. Entonces voy a ponerlo aquí antes de que se me olvide. Voy a ponerlo aquí. Los ingresos totales incluyen los costos. ¿Listo? O sea, todo lo que está implícito en el proceso productivo. Digamos, para aclarar un poquito, es el dinero que usted tiene en físico, ¿listo? Sin hacerle deducciones ni nada. Si usted vende algo, recibe esa plata, toda esa plata que usted recibe va a ser su ingreso total. ¿Vale? Es incluir los costos, esto para tenerlo en cuenta. Entonces miramos aquí, por ejemplo, cómo se calculan los ingresos totales. Y esto es importante porque, incluso digamos, estando en cuarto semestre, eso todavía se ve en cuarto semestre de economía. Y se sigue utilizando mucho. Y es súper sencillo de calcular. Es esta fórmula que está aquí. Ingresos totales es igual a precio por cantidad. Y uno puede, digamos, pasar eso al gráfico. Entonces, por ejemplo, si miramos aquí los ingresos totales, que aquí lo pone como ingresos, ¿listo? Es multiplicar este que está aquí por este que está acá. Es sencillo. O sea, si usted tiene un producto que lo está vendiendo a 4 pesos y vende 100 unidades de esos productos, usted va a recibir 400 pesos. ¿Tiene sentido? Va a recibir 400 pesos. ¿Listo? Entonces, eso es precio por cantidad y eso te da ingresos totales. Ahora, tratemos de pensar eso desde otra perspectiva. ¿Listo? Digamos, incluyendo la elasticidad. Y esto es importantísimo y puede ayudar mucho a los empresarios. Si un empresario sabe, digamos, entender si su producto es elástico o inelástico, él puede elegir la mejor decisión para ganar más. La elasticidad depende mucho, influye mucho en las ventas. Entonces, pensemos en esto. ¿Listo? Y nos hace la pregunta aquí el libro, donde dice, ¿cómo cambian los ingresos totales al movernos a lo largo de la curva de demanda? Entonces, pensemos en esta gráfica que está aquí. Y ya sabemos que ingresos totales es P por Q. Pensemos en esta gráfica que está aquí.
Tenemos un precio 4, ¿cierto? Y si hacemos el trazado en el gráfico, nos va a dar 100. ¿Cuánto nos daría eso en ingresos? ¿Quién me ayuda con esa cuenta? P por Q, Sí, P por Q. ¿Cuánto nos daría eso? 400, ¿no? 400, exacto. Y si por el contrario subo el precio, es que eso es importantísimo, esto debería estudiarlo, digamos, toda persona que se mete a los negocios, un poquito de elasticidad. Si tenemos un precio 5, si hacemos aquí el trazado, vemos que nos da una demanda de 90. ¿Cuántos serían los ingresos en ese caso? 450. Exacto. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué quiere decir? Que si yo subo el precio para una demanda inelástica, yo voy a ganar más. Mire que a este precio bajito que está aquí, estoy demandando, o sea, estoy ganando esto. ¿Sí lo ven? Mientras que para el otro caso, vemos, este que está aquí, estoy ganando más. No sé si alcanza a ver la diferencia, que el rectángulo azul es mucho más grande. Entonces, si yo le subo el precio a un bien inelástico, yo voy a ganar más, porque a la gente no le va a importar si yo le subo el precio. Yo les puedo subir el precio. Voy a dejar de vender un poquito, pero igual voy a ganar más. A mí me conviene más como vendedor. Entonces vamos a escribirlo aquí. Y si tienen dudas me preguntan, porque creo que esto es, digamos, es lo más útil. Esta parte que estamos viendo es lo más útil de elasticidad. Para un bien con una demanda inelástica, coma, lo más conveniente, ponerlo en blanco una vez, lo más conveniente para un vendedor, no sé si están ingresando o se salieron, listo, lo más conveniente para un vendedor es aumentar el precio, ¿cierto? Esto le generará un aumento en los ingresos totales, es decir, una mayor ganancia. Porque al subir el precio, a la gente no le va a importar tanto, bueno, a la mayoría de la gente no le va a importar tanto y aún así va a comprar. Digamos, en la vida real esto pasa y pasa mucho. Si por ejemplo miran el precio de los iPhones, ellos suben mucho sus precios, pero aún así siguen vendiendo mucho. Y es por eso, porque el iPhone es un producto inelástico. No importa si suben el precio, la gente va a seguir comprando. Entonces, a ellos que les conviene más, para generar más ingresos, es subir el precio. ¿Listo? Lo contrario pasa con iPhone, y ahorita vamos a ver eso. Lo contrario pasa con Android, y ahorita vamos a ver eso. Entonces miremos en este caso. Vamos a subirlo aquí. En este caso que está aquí, pasa algo y pasa lo contrario. Por ejemplo, tenemos un precio 4 y tenemos un precio 5. Voy a ponerlo en rojo. En verde. Tenemos un precio 4 y tenemos un precio 5. ¿Listo? A ese precio 4 yo estaría vendiendo 100. Como antes. ¿Cuánto nos da eso en ingresos totales, compañeros? 400. 400, exacto. Y si yo subo el precio, 350. 150. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para un bien elástico, lo que más me conviene a mí es bajar los precios, o en el peor caso mantenerlos, porque si yo los subo la gente no me va a comprar. Y aquí vemos la diferencia. Miren,
Si yo bajo el precio, gano todo esto. Si yo subo el precio, solamente voy a ganar esto. ¿Sí lo ven? En ese caso me conviene entonces bajar los precios. Bajarlos. Pasa lo contrario entonces con el producto inelástico. ¿Listo? Entonces vamos a escribirlo aquí. Esos apuntes quedan guardados en las diapositivas, ¿verdad? Sí, yo los apuntes quedan allí. Yo se los envío ahorita. Listo, entonces pensemos. Para un bien elástico, coma, lo que más le conviene a un vendedor es disminuir los precios, ¿cierto? Puesto que al aumentarlos va a dejar de vender mucho. Es decir, la gente es muy sensible a los precios. Por el contrario, si los disminuye, va a aumentar sus ingresos totales. Bueno, creo que aquí están entendiendo. Si me dicen lo contrario, pues vuelvo y repito. Listo, entonces ya tenemos la relación ingreso-demanda. Ya la vimos y no nos dimos cuenta. Vimos elasticidad-precio, que fue esto, ¿cierto? Lo de la salchipapa y cosas así. Y también vimos, espero que esto no sea tan corrido en la presentación, vimos qué pasa con los ingresos. Si se sube, se baja el precio. Ahora, miremos un caso rarísimo, y para esto, digamos que ustedes tendrían que comprender un poquito el concepto de la pendiente. Y esto es un concepto matemático que se utiliza mucho en economía. Digamos, los que están en economía tienen que tener en cuenta mucho el concepto de pendiente. Digamos que la pendiente es la inclinación, ¿vale? No sé si yo lo puse aquí. No. Bueno, voy a escribirlo aquí para que se entienda un poquito. Ténganlo en cuenta, pendiente es inclinación. Y creo que también los que ven micro 1 en el futuro también lo van a utilizar. Lo vamos a escribir aquí. La pendiente es el grado de inclinación de una recta. Es el grado de inclinación de una recta. Bueno, no es en una recta, es a lo largo de una recta. Entonces, por ejemplo, pensemos aquí en este. ¿Están entrando o están saliendo? Pensemos en este que está aquí. Yo tengo esta línea que está aquí. Y como pueden apreciar, esta línea que está aquí es derecha, es una recta. ¿Listo? Si yo por lo contrario no tuviera una recta, sino que tuviera algo así, sería una curva, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero entonces, si miramos el grado de inclinación que hay aquí, ¿listo? Voy a representarlo así. Es igual al grado de inclinación que hay aquí. ¿Sí lo ven? Y el mismo al grado de inclinación que hay aquí. Pero si miramos este que está aquí, vemos que aquí es más parada y vemos que acá es más acostada. Hay diferentes pendientes aquí. ¿Sí lo ven? Son diferentes. Mientras que aquí es la misma para toda la línea. Aquí es más vertical en esta curva y aquí es más horizontal. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que uno puede inducir y uno puede creer que si tiene una pendiente igual, entonces por tanto la elasticidad va a ser igual, pero no es así. Y aquí está el ejemplo, y aquí está la gráfica, la tabla. Entonces, digamos que esto no va a hacer tanto énfasis aquí, pero tengan en cuenta que si ustedes les dan una línea, sea demanda, sea oferta, y les aparece así, hacia arriba, a la mitad, va a ser elástica, ¿listo? O mayor a 1. Y hacia abajo va a ser inelástica, o menor a 1. Solo tengan en cuenta eso.
¿Listo? Si les dan una línea y le dicen la elasticidad es igual en todos los puntos, ustedes digan no. Para arriba es mayor y para abajo es menor. Solo tengan en cuenta eso. Entonces, pasemos ya, y esto es el último, y ya no los aburro más. Pensemos a los últimos dos tipos de elasticidad, que es la elasticidad de ingreso de la demanda y es la elasticidad de ingreso, elasticidad precio cruzado de la demanda, estas dos. Que esto no se ve mucho, pero de pronto se los preguntan ustedes. Si ese es el caso, aquí están las fórmulas. Pero más que las fórmulas, quiero decirle a ustedes que las dos refieren a dos cosas distintas. Estas que están arriba, esta que está arriba refiere a, bueno, voy a ponerlo más grande, a bienes normales y bienes inferiores. Pregunto, compañeros, ¿ya vieron bienes, tipos de bienes? Pues los que eran que bien normal, inferior, Eso, diferente. eso. Así son esos. Listo. Entonces, pues ya vieron un poquito eso. No está tan complicado entonces entender esta parte. Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda depende de estos tipos de bienes. ¿Listo? Y la elasticidad de precio de la cruzada, precio cruzado de la demanda depende de estos. De los bienes sustitutos y de los bienes complementarios. ¿Y uno cómo se puede dar cuenta de eso? Muy simple. Miren, aquí habla de ingreso. Si ustedes hablan de ingreso, en un tipo de elasticidad ustedes tienen obligatoriamente que pensar en estos dos. O puede ser un bien normal o puede ser un bien inferior. Si ustedes les hablan de dos tipos de bienes en la misma tipo de elasticidad, por ejemplo aquí bien 1 y bien 2, ustedes entonces les están hablando de bienes sustitutos o bienes complementarios. Piénsenlo así, o sea, recuerden eso. Y ahorita lo vamos a explicar mejor y ya para irnos, hacer la encuesta y nos vamos. El bien normal depende del ingreso, miren como les decía. Es un bien que depende del ingreso, no sé si están alcanzando a ver. ¿Listo? Y esto es relación ingreso. Miren, va a ir abajo. Lo mismo pasa aquí. Si recuerdan, un bien normal es el bien el que aplica la ley de la demanda. O sea, si sube el precio, es un bien en que influye el presupuesto que tenga la gente. Por ejemplo, si usted tiene y gana mucha plata, en un momento usted se gana la rifa, que se gana el baloto. O sea, en algún momento usted va a poder comprar más cosas y generalmente eso es lo que la gente hace. Entonces, por ejemplo, si usted tenía un carro, luego de la rifa, luego del baloto, usted va a comprar más carros. Es decir, esa demanda aumentó. Eso es entonces un bien normal, un bien que su cantidad demandada aumenta cuando el ingreso de la persona aumenta. Y ahora tenemos el bien inferior, que es un bien que pasa lo contrario. O sea, si su ingreso aumenta, si usted gana plata y se vuelve a ganar el baloto, usted va a dejar de demandar esos bienes. Por ejemplo, el transporte mío. Si usted tiene plata y puede comprársela de carros, usted no necesita ir en mío. Entonces, ese ingreso hace que usted no consuma mío. En ese sentido, el mío es un bien inferior. Generalmente son bienes que se utilizan por necesidad. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la elasticidad de ingreso de la demanda depende de estos dos bienes. Y ahora, la elasticidad precio cruzado de la demanda depende de estos dos, bien sustituto y bien complementario. Un bien sustituto dice que si un precio de un bien aumenta, el otro disminuye. ¿Listo? Un precio del bien aumenta, la demanda aumenta. O sea, por ejemplo, pensemos en el azúcar y la panela. Si el precio del azúcar sube, la demanda del azúcar disminuye. ¿Listo? Eso hace que la gente prefiera comprar más panela, porque puede elegir entre esas dos para endulzar los jugos, en teoría. En cambio, si nos referimos a bienes complementarios, son lo contrario. Por ejemplo, pensemos en salchichas y panes. Si el precio del pan sube, ¿cierto? La demanda de ese pan va a caer. Es lógico. Entonces, el precio de las salchichas también va a caer. Y va a aumentar la demanda. Entonces, bueno, es que esto es un poquito complicado de explicar. Pero es en teoría así.
No sé si se entiende mejor con los gráficos, pero digamos ustedes ya tienen una noción de que es un tipo de bien sustituto, que es un tipo de bien inferior y lo demás. Igual creo que en el canal hay unos videos donde explico un poquito de esto, entonces ahí los dejo. Con eso terminamos. Bueno, falta la encuesta. No sé si para los nuevos que ven primera vez conmigo, monitorías. De pronto se les hace un poquito raro que hable de la encuesta, ya sí fue la mitad de la gente. Nos sentimos bastante. Listo, entonces les dejo ahí la encuesta, compañeros, para que la resuelvan. Y creo que nos podemos despedir aquí. Dame la noticia entonces para la ¿Hasta qué hora vas a dejar la encuesta abierta? Esta cosa se me pasó, era hasta las 4:30, voy a hacerlo otra vez. Esos conceptos fundamentales, no es de un momento y lo vuelvo a reactivar. Es que si nos extendimos bastante, eso es un tema complicado. Elasticidad de la economía, elasticidad de la demanda, es este que está aquí. Espero que hayan entendido mucho eso, o sea, sí estoy consciente que es un poquito complejo ese tema de la elasticidad. Listo, esa es la nueva. Está hasta las 4:44 de mañana. Felipe, te pregunto, ¿cuándo subís el video a la plataforma, al canal? Este video, creo que ahorita en un momento. Lo que pasa es que el HD no se demora un poquito más. Pero él sube más o menos en una o 2 horas. Listo, gracias. Listo. Entonces lo resolvemos ahora. Sí, si quieren lo resuelven ahorita. Yo estos resultados luego vamos que los pongo en tablas y los mando a los profes. Eso sí, se les pido por favor que pongan los nombres para poder identificarlos. Ha pasado que hay gente que pone puntitos como nombre y les va bien. Y no sé a quién le fue bien. Bueno, Felipe, entonces muchas gracias. Yo me meto y hago el quiz de inmediato, ¿listo? Listo, manito, gracias. Listo, muchas gracias a usted. Feliz día. Felipe, ese código dura entonces hasta mañana a las 4:30, ¿fue que dijiste algo así? Sí, hasta las 4:44 de mañana. Listo, sino que es que me gustaría volver a ver el video porque la verdad estaba conduciendo cierta parte de la clase. Vale, listo, compañero. Espero que sea entendible.